Hoy se reunió la OEA, donde Uruguay propuso que la OEA colabore con los esfuerzos para una transición democrática en Venezuela. Edison Lanza, que es el representante uruguayo, subrayó que la operación militar encabezada por Estados Unidos fue una flagrante violación del derecho internacional. Y también recordó que Uruguay no reconoció el triunfo de Maduro en las elecciones de julio de 2024 y pidió la liberación de todos los presos políticos. Uruguay ha avanzado en ese sentido, ¿no? En buscar una transición democrática que no se visualiza hoy en Venezuela. Mauro, bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, un gusto, son horas aciagas. Sí, me parece que al menos yo venía pensando cómo me pegó a mí la noticia, ¿no? Pensándolo de que, claro, es un tema de Venezuela tan divisivo en América Latina, en el mundo, pero en América Latina, que genera rápidamente una polarización y unos alineamientos medio automáticos, ¿no? Entonces yo pensaba la mañana del día 3, cuando nos enteramos de que las versiones que hablaban de que se había extraído a Maduro de Venezuela, que estaba rumbo a Estados Unidos para ser juzgado. Rápidamente, claro, algunas voces empezaron como a plantear una suerte de celebración de que era el fin de la dictadura, ¿no? Era la captura del dictador, el fin de la dictadura, un poco desde una mirada de que, bueno, el fin justificaba los medios, ¿no? El objetivo de sacar a Maduro justificaba la acción completamente violatoria del derecho internacional de los Estados Unidos, y enseguida desde otro bando una mirada mucho más escéptica y más alerta al peligro del imperialismo, ¿no? A decir, bueno, esto es una intervención de los Estados Unidos directa sobre el territorio latinoamericano, algo que no sucede desde el año 89, desde la invasión a Panamá. Es grave, plantea un precedente, es también una forma más, es un collar más, una cuenta más en el collar del desprestigio de las instituciones globales y de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Entonces, como que un poco bucear entre esas dos miradas contrapuestas. A mí, la verdad que las primeras horas fueron como de sorpresa y sí, como de cierto, no digo optimismo, pero de ver, bueno, a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque si en realidad es una intervención concreta en la cual Estados Unidos se lleva al dictador Maduro, pero se abre el compás para nuevas elecciones, hay convocatoria de elecciones, o se reconoce al presidente electo del año pasado, que es Edmundo González Urrutia, me parecía que, bueno, podía ser un camino que pusiera fin al ciclo terrible de autoritarismo en Venezuela. Pero rápidamente, si alguien tenía esa esperanza, me parece que lo que fue pasando con el correr de los días, está claro que eso no es lo que va a suceder en el corto plazo. Está claro que ya la conferencia de prensa de Trump del día 3, en horas de la tarde de Uruguay, dejó claro que no íbamos por el camino de una transición pronta hacia la democracia, ni mucho menos. Que descarta que ese sea el motivo del ataque de Estados Unidos a Caracas, del secuestro de Maduro. Hay como dos argumentos, ¿no? Está el argumento del narcotráfico y el argumento de la democracia. Bueno, los dos argumentos, la verdad que tienen muy poco asidero empírico como justificación y como motivación real de la acción de Estados Unidos. Por un lado, está claro que si Estados Unidos rápidamente no está convocando a elecciones, no está intentando una transición, no está colocando en el poder a los actores que ganaron las elecciones del 24, es porque la democracia no era el principal problema o no era el principal motivo de la intervención. Y por otro, todo el argumento que se ha armado en los últimos años, Estados Unidos armó toda una justificación en torno al narcotráfico, declarar a Venezuela un narcoestado, declarar a Maduro o acusarlo de ser el líder del cártel de los soles, y que preside una suerte de asociación para delinquir, de la cual forma parte todo el Estado venezolano, también es toda una argumentación bastante floja de papeles, ¿no? Al punto floja de papeles que la justicia estadounidense ya retiró el cargo de que es el líder de ese cártel de los soles. Que es algo que no existe, ¿no? Hay que ser. Yo intenté investigar bastante porque, bueno, son temas que obviamente uno no domina a la distancia y son complejos, ¿no? Pero bueno, todo lo que he podido leer de periodismo especializado, eso es una etiqueta, ¿no? Que se utiliza. Lo que sí existe, por supuesto, es el narcotráfico en Venezuela. Por supuesto que existen bandas criminales poderosísimas, cárteles de drogas poderosos, que están muy enquistados y en connivencia con el Estado. Eso sin duda. O sea, que hay corrupción a un nivel brutal, que en las altas esferas del poder en Venezuela, poder político, poder militar, se colabora con el narcotráfico.
narcotráfico, se permite que el narcotráfico haga sus actividades, se cobran coimas gigantescas, todo eso sí es cierto. También sucede en Uruguay, ¿no? No a la misma escala, pero bueno, cuando acá sale un contenedor de cocaína y pasa por un montón de controles, y ¿cómo puede ser que este contenedor llegó al puerto de Hamburgo? Bueno, lo de Venezuela es ¿Quiénes fueron los que fueron tocados? ¿Quiénes fueron tocados? ¿Qué funcionarios o qué políticos o qué jerarcas o qué? No lo sabemos. En Venezuela eso sin duda que sucede y de una forma atroz y agigantada, ¿no? Y sí toca cerca a la familia presidencial. Por ejemplo, hay sobrinos de Cilia Flores, de la esposa de Maduro, que han sido condenados por narcotráfico. O sea, yo no digo que no sea un problema y que no sea serio. De ahí a declarar que el expresidente, ahora Maduro, es una suerte de capo de la mafia narco, hay que demostrarlo. Sí. Y no está claro. Y Petro, el presidente de Colombia, ha dicho que no hay ningún elemento en ninguna investigación que indique que Nicolás Maduro tenga una implicación personal, digamos. Tenga una implicación personal y sea, como dijo el presidente Donald Trump, de que era el jefe del cártel de los soles. Cargo que acaba de ser retirado por la justicia. Por la justicia. Y creo que quizás mucha gente se sorprendió con esta decisión de Estados Unidos de declarar que las elecciones que se realizaron en julio de 2024 son ilegítimas. Uh-huh. Es decir, cuando hoy el mundo se levantaba, el gobierno uruguayo, por ejemplo, diciendo nosotros no reconocemos al gobierno encabezado por Nicolás Maduro, hoy Estados Unidos dice esas elecciones no fueron legítimas. Por lo tanto, no reconoce tampoco Estados Unidos a Edmundo González Urrutia. Sí, ni el liderazgo de María Corina Machado, ¿no? Entonces, es más, el desprecio con la que el presidente brutal, Trump, ¿no?, se dirige hacia ella es como muy fuerte y a la vez termina confirmando en el poder al clan que estaba gobernando y ya toma decisiones y es presidenta interina Delcy Rodríguez. Y siguen en sus puestos Diosdado Cabello, el hermano de Delcy Rodríguez, es decir, quienes encabezaban el gobierno junto con Nicolás Maduro, excepto Nicolás Maduro y su esposa, todos los demás siguen. Y hoy estaba leyendo en la BBC de Londres que el gobierno ha declarado, encabezado por Delcy Rodríguez, el estado de conmoción, por lo que el gobierno autoriza la detención inmediata de toda persona que apoye el ataque de Estados Unidos. Es como increíble, ¿no? Sí, es como que la situación política concreta en Venezuela hoy no cambió y además es más restrictiva en términos de libertades, de derechos individuales que hasta hace una semana atrás, porque hasta hace 1 o 2 semanas atrás se vivía un clima de tensión porque estaba en el aire que algo iba a pasar y que había una organización de Estados Unidos para atacar, pero hasta que no sucediera se veía como podía ser un bluff, como dicen los gringos, ¿no? Podía ser una como solamente una amenaza, pero ahora el clima político es mucho más tenso, está en estado de sitio Venezuela. Y a mí la cuestión es las declaraciones de Trump y todo lo que ha sucedido a continuación, eso que vos mencionabas, el desprecio por la figura de María Corina Machado, un poco ignorar al presidente electo de los venezolanos, se supone legítimamente que es Edmundo González Urrutia. Ignorarlo por completo. Exacto, ni siquiera lo nombran. Y te da la pauta de que Estados Unidos lo que quiere es un cambio de orientación del régimen en materia de su vínculo con los Estados Unidos y con las empresas norteamericanas. Nada más. Es más, si el chavismo se compromete, o lo que era el chavismo, a tener, y que parece que sí, porque Delcy Rodríguez hizo unas declaraciones así, muy indignada por el secuestro de Maduro, pero rápidamente acomodó el cuerpo y dijo, tenemos las intenciones de trabajar, cooperar con los Estados Unidos en todo lo que sea. O sea, le está abriendo la puerta a que lo que quiere Trump va a suceder, que es abrir paso a las empresas norteamericanas para que vuelvan a operar en la franja del Orinoco en la extracción y el procesamiento del petróleo, que es el objetivo principal de Estados Unidos, que a veces uno lo dice como, pareciera que es como como un latiguillo que solamente utilizan las izquierdas, decir, los yanquis vienen por el petróleo, como que fuera, pero a ver, lo dice Trump, es algo que no lo inventamos nosotros. Claro, Trump tiene algo maravilloso que es que es un político muy transparente, ¿no? Dentro de la locura y del fascismo y de todo lo que uno le pueda achacar, Trump es un político que en general
no oculta mucho sus intenciones, dice lo que quiere, dice y lo busca porque tiene esa cabeza del mundo empresarial. Para él todo es una transacción, para él todo es negociable y todo Bueno. es muy... No es un político que se mueva con fines demasiado ideológicos, demasiado Sí. de purismo principista, para nada, es un político, es un empresario. No disimula nada. Exacto, él hace negocios. Sabés que hoy Clarín Uh-huh. publicaba, reproducía en realidad lo que había publicado en las últimas horas un diario norteamericano. El New York Times con lo de la CIA, decís vos. No. Después vamos a de Wall Street. Ajá. Pero no, como es y planteaba lo siguiente, lo voy a buscar porque me guardé la noticia. Planteaba lo siguiente, que Trump le comunicó a sus asesores que desde julio negociaba con Maduro esto mismo, el ingreso de Estados Unidos a la explotación petrolera del petróleo venezolano. Y ante la no respuesta de Maduro, ocurre lo que ocurrió el 3 de enero. Según lo que dice este diario estadounidense, Marco Rubio le dijo, el secretario de Estado, Sí, el canciller. le dijo que en Maduro no se podía confiar, que no iba a dar resultado esa negociación. A la postre esa negociación no dio resultado y Estados Unidos toma la decisión de atacar, de entrar a Venezuela y de cebarse a Nicolás Maduro y a su esposa. Entonces, porque bueno, cada día se van conociendo más detalles, ¿no? Como ¿no? Que publica este diario estadounidense que reproduce Clarín de Buenos Aires. Y bueno, y creo que el gobierno de Estados Unidos y el propio Trump fue muy claro con la cúpula chavista. O ustedes cumplen o les va a pasar algo muchísimo peor que lo que le pasó a Nicolás Maduro. Sí, lo está diciendo, ¿no? Yo interpreto que lo peor podría ser que te maten, porque Sí. ¿qué es lo peor? Sí, yo esa información de seguir mucho la situación de Venezuela, yo la tenía de que negociaciones entre Estados Unidos y Maduro viene habiendo desde julio del 24, ¿no? Desde que Maduro pierde esas elecciones y desconoce el resultado, todos sabíamos que algún tipo de transición iba a haber. O sea, que Maduro estaba intentando buscar cuál era la mejor manera de poder asegurar su vida, sus bienes, todo el dinero que se sabe que la familia de Maduro le robó al pueblo venezolano. Todo eso iba a pasar de alguna manera. Evidentemente se precipitó para un lugar que no es el más favorable a los intereses del ex dictador, ¿no? Anda a saber, no lo sabemos, ¿no? También hay que ver cómo le va en la justicia. Capaz que Maduro hasta entendió que le convenía más y presentarse a un tribunal norteamericano como un ciudadano común, porque Maduro está siendo juzgado como un criminal común. No está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad, no está siendo juzgado por violación a los derechos humanos, está siendo juzgado por crímenes como le puede pasar a cualquier narco medio pelo, para decirlo mal y pronto, en los Estados Unidos. Lo que hace Trump es decir, nosotros ponemos a disposición de la justicia norteamericana a un reo, a un criminal común. Por lo tanto, Maduro va a tener derecho a una defensa. O sea, no está en Guantánamo, digamos, no le tocó, ¿viste? Sí, bueno, sí, es más, su defensa es el mismo que defendió a Julian Assange, es el mismo abogado. Sí, sí. Ya el cargo de ser el jefe del cártel de los ya lo retira la fiscalía. Ya fue retirado. Ahora lo encontré porque yo sabía. Sí. The Wall Street Journal, Sí. Ahí es donde apareció la información que reproduce hoy Clarín de Buenos Aires bajo el título Trump intentó un acuerdo con Maduro por el petróleo venezolano hace 6 meses. Esto lo reveló el Wall Street Journal. Ahí tengo un apunte además de que en Venezuela en este momento, con la enorme crisis económica que han tenido y las enormes dificultades que tiene hoy Venezuela para producir petróleo, ¿no? Una cosa increíble. Venezuela pasó de producir 3,5 millones de barriles de petróleo a producir menos de 1 millón, y es una crisis inmensa. Ya hay una petrolera norteamericana trabajando que es Chevron, y que está desde el periodo anterior, desde el periodo de Biden, que se le autorizó a trabajar, es la única que está produciendo, y lo que quería hacer Trump es abrirle paso a las demás empresas norteamericanas para explotar el petróleo allí. Yo tengo otra información más que la leí en New York Times y que está convalidada también por muchos periodistas de la región, que es que ¿por qué Trump elige, entre comillas, quedarse con el clan chavista y no reemplazarlos por la oposición venezolana?
Y ahí hay una información de que hubo informes de inteligencia, informes de la CIA, informes muy relevantes de operadores. Estados Unidos tiene un montón de agentes desplegados en Venezuela desde hace años. Hay espías, hay venezolanos que trabajan para el gobierno de Trump. Bueno, Maduro fue entregado. Obviamente. Por un infiltrado en su gobierno que pertenece a la CIA. Evidentemente, serán uno o muchos. Ahora está circulando la noticia de que compromete al propio Vladimir Padrino. No lo sabremos por ahora. Pero sí entender que la CIA le explica a Trump que el mayor riesgo era intentar colocar al frente del gobierno a la actual oposición. Que si vos hacías un enroque, los sacabas a todos, por ejemplo, hacías un ataque más masivo, no solamente de retirar a Maduro, sino retirar a toda la cúpula, ¿no? Obviamente con la complejidad logística de esa operación militar, ¿no? Que hubiera sido, a la vez que se secuestraba a Maduro, ir a por las demás cabezas del régimen toda la vez. Mirá que esas cosas en las películas se hacen, pero en la vida real son complicadísimas ese tipo de operaciones y de misiones. No es tan fácil como que voy quirúrgicamente y los limpio a todos a la vez. O sea, no es tan sencillo. No. Pero incluso la CIA le recomendó a Trump que no lo hiciera. Porque le dijo: si vos pones a María Corina Machado o a Edmundo González al frente del gobierno en este momento, lo que haces es abrir la puerta al caos. Abrir la puerta a que todos los elementos del chavismo que existen, porque uno dice, sí, el chavismo hoy es minoritario en la sociedad, por supuesto, en términos electorales. Sí, pero los aparatos. Exactamente, en términos electorales, sí, el chavismo representa un tercio de la población de Venezuela. Ahora, pero el aparato del Estado. Exacto, el aparato del Estado y de los colectivos, de toda la sociedad civil armada, organizada, los colectivos que están armados, personas comunes y corrientes que tienen armas de guerra, que representan al chavismo en los barrios y que están jugados, ¿no? Hay un montón de colectivos que vos decís, no es que se van a dar vuelta porque no confían. Por ejemplo, si María Corina Machado el día de mañana fuera presidenta, fuera colocada al frente del gobierno, para muchos surge la lógica de no tengo nada que perder. Al contrario, o sea, estoy en pie de guerra porque si esta gente gobierna me van a juzgar, me van a meter preso, me van a sacar todas las prebendas que tengo. Otra cosa que hay que entender: la dictadura de Maduro era una dictadura mucho más militar que civil. Maduro era un civil, pero todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas tienen a cargo en Venezuela enormes porciones de la política pública, del reparto de alimentos, del control de las petroleras, el control de un montón de cosas. O sea, es una dictadura donde los militares controlan todo el aparato del Estado. Eso refiere que controlan los hospitales, controlan la distribución de alimentos, controlan muchas áreas de política. Por lo tanto, el poder es enorme. Y bueno, y la conclusión a la que llegan los propios norteamericanos es que si lo que ellos quieren es abrir paso para que las empresas puedan explotar el petróleo, lo que menos te conviene es abrir una guerra civil o abrir el caos o abrir una caja de Pandora. Además, con el aprendizaje que supone Afganistán, Irak, Libia, Siria. Los últimos casos de intervenciones norteamerinas con boots on the ground, como llaman los gringos, que poner botas en el territorio, ¿no? Totalmente. Desplegar fuerzas en el territorio, le da la pauta a Estados Unidos de que eso no le ha dado resultado desde hace décadas, ni que hablar si uno se remonta a la guerra de Vietnam, ¿no? El gran fracaso de la política internacional de Estados Unidos en el siglo XX. Pero recordemos Irak, el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003, que produjo 20 y pico años de caos. Afganistán, donde hace un par de años asistimos a la vuelta al poder de los talibanes, luego de 25 años de intervención norteamericana. Entonces, Estados Unidos está siendo mucho más cauto en el sentido de decir, a ver, nuestro problema es Maduro, porque Maduro es el que no quiso transar o Maduro es el que no quiso abrir el camino para nuestras petroleras. Si tenemos otro líder, no, nos da lo mismo, del mismo gobierno o de la oposición. Claro, a mí no nos importa ni la democracia. Eso está clarísimo. Es más, ¿viste que le preguntaron por los presos políticos? Dijo, no llegamos a ese tema, no lo hemos discutido. A ese tema. Yo creo igual. Tema que quiero decir que Uruguay, a través de Edison Lanza, el embajador uruguayo, y la Cancillería uruguaya ante la OEA, la Cancillería uruguaya, se pronunció por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Que también, ¿cómo viste a Orsi? ¿Cómo viste el pronunciamiento de la Cancillería? Y ahora un paso más con esta reunión de la OEA, ¿no? Sí, creo que el tema de Venezuela lamentablemente se ha vuelto una cuestión muy divisiva de política doméstica en Uruguay y en toda América Latina, pero en Uruguay en particular hace 20 años que estamos discutiendo Venezuela en términos que no suelen ser productivos para nada para los venezolanos, ¿no? En términos de política doméstica, de acusaciones cruzadas, defendés una dictadura. Sí, vos sos una dictadura y vos defendiste la dictadura de acá y así estamos. Estamos en ese rulo desde hace 20 años que no le sirve a nadie, que no le aporta nada, ni a los venezolanos que viven en nuestro país, ni a los venezolanos que están allá, que no trae no ha traído ningún beneficio a favor de una transición democrática, ni mucho menos. A mí la discusión doméstica sobre Venezuela, para decirlo en lenguaje Harvard, en general me paspa. Digamos, no me aporta absolutamente nada. Si ves las declaraciones las declaraciones de los tres principales partidos políticos, es como que viven en tres mundos paralelos, ¿no? Si lees al Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, tres universos paralelos.
la declaración que saca el Frente Amplio, muy crítica con el intervencionismo norteamericano, no dice una palabra sobre el gobierno de Maduro, no dice una palabra sobre los horrores de la dictadura de Maduro. La declaración del Partido Nacional, quizá la que tiene elementos más comedidos, se expresa muy duramente contra Maduro, pero también plantea, capaz que de manera un poco menos aireada de lo que yo querría, pero plantea el riesgo que supone una intervención norteamericana. Y luego la declaración del Partido Colorado, que la verdad a mí me pareció lamentable, un partido histórico con 200 y pico años de historia, constructor del derecho internacional, como ha sido el Partido Colorado, que ha sido un partido siempre de liberal, de principios, de apoyo al derecho internacional, un partido que saca una declaración que parece un tuit en la cual prácticamente lo único que hace es decir, miren como nosotros teníamos razón, siempre estuvimos del lado correcto, y otros defendieron a esta dictadura, y vos decís, en todo caso, guardate esas declaraciones para poner en Twitter, y como partido político, hacer una declaración con un poco más de altura, ¿no? La verdad que el nivel de Zócalo. Entonces, me cuesta mucho tener como una... que me aporte algo el seguimiento de cómo actúan los actores domésticos. Sí, reconozco lo que vos decís, que me parece que el gobierno uruguayo me parece que se ha movido bien en las últimas horas. Quizá me hubiera gustado, quizá hubiera sido una buena oportunidad, por ejemplo, para que Orsi convocara a los líderes de los otros partidos, porque quizá no estaba el horno para sacar una declaración conjunta, capaz que no estaba el horno para Bollos, pero sí para dar una señal de unidad nacional, sí hubiera sido interesante, quizá no a los líderes, pero quizá, ¿por qué no a Sanguinetti, a la calle Pou, poder hacer, ¿por qué no una mesa de expresidentes para decir, nos reunimos durante una hora, discutimos el tema, tenemos visiones distintas, pero en esto estamos de acuerdo, todos expresamos nuestra preocupación y hubiera sido interesante, ¿no? Capaz que ver esa salida. A veces, cuando nos congratulamos mucho de que nuestros presidentes, expresidentes se llevan bien, pareciera que solo para los temas cosméticos, ¿no? Para salir en una foto, para ir al cumpleaños de fulano o para un viaje internacional. Quizá en este tema hubiera sido una imagen potente ver a los presidentes, expresidentes pronunciándose. No sé, cómo lo pienso yo como una idea, capaz que cualquier asesor presidencial me dirá que eso es un bolazo. Me parece que también que Uruguay está planteando cuestiones razonables. El rol de la OEA en este tema ha sido lamentable, paupérrimo, calamitoso, ¿no? El rol de Luis Almagro, nuestro compatriota al frente de la OEA durante la última década y media, solo ha servido para empeorar la situación, para aumentar las tensiones. Un diplomático de carrera internacional que está al frente de un organismo diplomático que lo que ha sido es actuar como un actor político constantemente, intentando ingerir en los asuntos del Estado venezolano. Las últimas declaraciones que hizo fue Maduro, estoy hablando de Luis Almagro, sí. Maduro es el jefe del cártel de los soles. Sí, hora después, la justicia norteamericana retira ese cargo contra Maduro. Sí, es totalmente irresponsable. A mí la verdad que hoy en día lo que diga la OEA me tiene sin cuidado, más allá de que del papel de Almagro, que al cual no tengo ninguna consideración. Me parece que incluso hay una irrelevancia del derecho internacional, de las instituciones regionales y globales, que es muy preocupante. Y bueno, nosotros porque estamos en este continente y la OEA es la que tiene que jugar ese rol. Pero ¿cuánto le costó a las Naciones Unidas sacar una declaración sobre este tema? Recién tuvimos algunas palabras ahí de Antonio Guterres, del secretario general de la ONU, el portugués, expresando preocupación. Más que eso no pueden hacer. La Unión Europea, que también queda en un lugar súper incómodo. La Unión Europea queda muy incómoda. ¿Por qué? Porque la Unión Europea hace 5 años que viene con la bandera en alto de reclamar que el mundo condene la intervención de Rusia en Ucrania, diciendo nada de lo que diga Putin puede justificar, ninguna de las decisiones del gobierno de Ucrania, si Zelensky tiene simpatía filonazis, o si Zelensky quería unirse a la Unión Europea, o si Zelensky quería unirse a la OTAN, nada justifica la invasión de la violación de la integridad territorial ucraniana por parte de Rusia. Eso es lo que ha dicho la Unión Europea. Por lo tanto, con la invasión de Estados Unidos a Venezuela, que por suerte, hasta ahora, esperemos, crucemos los dedos, no es una invasión en el sentido militar, clásico, terrestre, o sea, no hay hoy en día tropas norteamericanas desplegadas en Venezuela, no sabemos qué va a pasar, la Unión Europea no puede decir lo contrario, tiene que decir exactamente lo mismo, que nada de lo que haya hecho... Excepto España, todos se callaron la boca. Y sí, están en un silencio de radio diciendo, bueno, que lo que dice siempre Europa, estamos monitoreando la situación, siguiendo el problema, con mucha preocupación, nada, irrelevante total. Entonces, es un momento del mundo
realmente muy anárquico. Es un momento donde hemos vuelto como a la realpolitik, a la política del más fuerte. El que tiene la fuerza define en su área de influencia. Esta lógica que nos hemos acostumbrado en los últimos años a volver a hablar de áreas de influencia, que es más o menos un eufemismo para hablar de los patios traseros. Es lo mismo que decir que Estados Unidos en América puede hacer lo que quiera y que Rusia en la zona de los países postsoviéticos puede hacer lo que quiera y que China en el mar de China puede hacer lo que quiera. Bueno, esa idea de que el mundo responde a que cada potencia, a partir de la fuerza bruta, puede hacer lo que sí, quiera. puede hacer lo que quiera y utilizar el derecho internacional como papel de baño, me parece que es muy peligrosa, sobre todo para países como el nuestro, donde si nos vamos a regir por esas reglas, estamos regalados, ¿no? Totalmente. Mauro Casas, ha sido un gusto recibirte esta tarde y la seguimos. Sí, claro. Porque esto sigue. Ojalá haya mejores noticias en las próximas horas, pero bueno, Ojalá. por ahora todo parece bastante oscuro. Gracias.